se nos pide que encontremos los puntos críticos y la linealización del sistema dado. Tenemos x igual x más y más y al cuadrado e igual x. Para empezar, esto indica que f de x y es igual a x más y al cuadrado. Y g de x, y es igual a x. Determinamos sus puntos críticos determinando dónde f de x, y igual 0 y g de x, y igual 0. Esto indica determinar los puntos críticos, necesitamos resolver el sistema x más, y al cuadrado igual 0 y x igual 0. Este es un sistema bastante sencillo de resolver. La segunda ecuación indica que x debe ser 0, y si x es 0, la primera ecuación se convierte en y más y al cuadrado igual 0, que es solo 0 cuando y también es 0, y por lo tanto, solo. Tienen un punto crítico en el origen, el punto 0, 0. Y ahora, para realizar la linealización, cambiamos las variables. Dejamos que u igual x, sub 0 y v igual y sub 0, donde sub 0, y sub 0 es un punto crítico, que en este caso indica que u igual x y v igual y. Y ahora determinamos la matriz jacobiana, determinando el derivadas parciales de f y derivadas parciales de g. De nuevo, recuerda que f de x, y es igual a x más y al cuadrado y g de x, y es igual a x. Para la primera fila del jacobiano, determinamos los parciales de f. En primer lugar, tenemos el parcial de f con respecto a x, que es solo 1. A continuación, tenemos el parcial de f con respecto a y, que es un más 2y. Y en la segunda fila, nosotros tengo los parciales de g. El parcial de g con respecto a x es 1, el parcial de g con respecto a y es 0. Y ahora evaluamos el jacobiano en el punto crítico 0, 0, lo que nos da un 2 por 2 matriz con entradas 1, 1, 1, 0. Y ahora podemos determinar la linealización del sistema cuando u igual x y v igual y. Tenemos la derivada del vector u, v es igual a la matriz jacobiana 1, 1, 0 multiplicado por el vector u, v. Esto indica que, con u igual x y v igual y, la linealización es u igual u más v y v igual u. Antes de continuar, echemos un vistazo a los campos dependientes del sistema original y la linealización. A la izquierda tenemos el vector campo para el sistema dado. En naranja, tenemos el punto crítico, que es el origen 0, 0. A la derecha, tenemos el linealización cerca de x, y igual 0, 0, que es lo mismo que u, v igual 0, 0. Recordemos que, para linealización a la derecha, utilizamos las variables u y v en el plano de coordenadas. Y este es un sistema bastante simple. Analizar la linealización. Observe cómo es una buena aproximación del campo dependiente visual, alrededor del punto crítico 0, 0. Espero que esto le haya resultado útil.